Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy bien, indiscutiblemente necesitamos pedir la dirección del Señor y voy a leer una declaración que la leímos cuando estudiamos el tema del zarandeo. Es una advertencia. Dice así la sierva del Señor: hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolo de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. El zarandeo será una consecuencia de rechazar la verdad presentada. Es interesante el contexto de estas citas. De ninguna manera la sierva del Señor está desanimando a que no se toquen estos puntos, sino en un contexto de un caballero que incluso decía que la iglesia era Babilonia y tenía un espíritu no propio. Entonces la hermana White le escribió estas advertencias para que no se tuvieran en esas condiciones ese tipo de temas con ese espíritu que se estaba manejando. Pero como bien el hermano Urias ha comentado, pues queremos hacerlo por la bondad del Señor bajo su dirección y rogamos entonces el espíritu apropiado para ello al cielo. Para eso voy a pedirles el favor, quienes puedan participar del privilegio de arrodillarse conmigo para orar. Querido Padre, sin la iluminación de tu Espíritu, cualquier intento por acercarnos a la Escritura desembocará en equivocaciones, en errores, en impresiones distintas a las que tú quieres dar a través de la revelación y la inspiración de tu Espíritu. Por lo tanto, necesitamos que en esta hora no solamente abras nuestra mente, sino de manera especial también que abras nuestro sentir para poder recibir y atesorar tu palabra y hacerla carne y sangre de nuestra carne y sangre. Gracias porque podemos pedir tu dirección y tenerla al solicitarla en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.
Bien, hermanos, al hablar de la angustia, necesariamente hay unas cuantas cosas y eventos finales que se conjugan y se unen. Hemos titulado desde el mismo título, y vamos, hermana Sandra, la primera diapositiva del título. En el anuncio hicimos una pregunta, pero queremos de entrada sentir la bendición que Dios quiere darnos a través de este estudio, de este tema, y por eso colocamos paz en la angustia. Los dos pasajes, y voy a rogar el favor, quienes tengan su Biblia a la mano, ojalá sean todos. No coloqué a propósito todos los textos en la pantalla, porque yo mismo prefiero usarlos aquí en el libro. Y vamos a partir de estos dos versículos que son bastante importantes en esta dirección. Daniel 12:1, sin duda que lo podemos repetir mucho de memoria. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y cuando vamos a Jeremías, el capítulo 30 y el versículo 7, vamos a leer desde el 6, porque es muy elocuente el versículo 6 también. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. Oh, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. En estos dos versículos encontramos el cierre de la gracia, y en la diapositiva siguiente vemos que Miguel se levanta, acabamos de leer en Apocalipsis 12:1, y eso equivale al relato que Apocalipsis 8:5 nos dice de cómo el ángel que había estado ofreciendo incienso, ese ángel poderoso que no es otro que Cristo mismo, entonces él se llena el incensario de fuego, lo tira a la tierra. Dos figuras para exactamente el mismo evento. Algunas traducciones de Daniel 12:1 que nos indican algo de ánimo, de estímulo para nosotros. Miguel es el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo, que protege a tu pueblo, nos dice otra versión. Y una tercera, que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Entonces, como ya mencionamos, Apocalipsis 8:5, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra. Y eso es la terminación del tiempo de gracia. Ahora, seguimos porque hay un interrogante que queremos dilucidar. Quizá queden algunas preguntas y con mucho gusto podremos considerarlas hasta donde nos sea posible. Hay dos cierres de la gracia. Vamos a mirar lo siguiente. Bueno, por un lado leímos ya Daniel 12:1 y vamos a avanzar, por favor. Daniel 12:1 y Apocalipsis 8:5. Esos textos ya los leímos. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 4:17 y Ezequiel 9:6. Y Primera de Pedro 4:17, ustedes saben, nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience. Seguimos avanzando, por favor. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Se nos saltó, es antes de esa. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Ezequiel 9:6 nos dice que en esa escena de sellamiento deberían empezar, en ese sellamiento que es sinónimo sin duda de juicio, debían empezar por el santuario. Y la cita que tenemos en pantalla de la inspiración nos dice,
El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo es conmovido, su brazo está aún extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. Bien, en el encabezamiento de arriba colocamos dos cierres de la gracia. Quizás no lo alcanzamos a ver, coloquémoslo. Daniel 12:1 y Apocalipsis 8:5 están en contra de Primera de Pedro 4 y lo que acabamos de leer de la de Juan. Por supuesto que no. Avanzamos a la siguiente y leemos de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 282. A todos se les concede el tiempo de gracia, a fin de que todos puedan formar su carácter para la vida eterna. Se da a todos la oportunidad de decidirse por la vida o por la muerte. Todos serán probados antes que Cristo abandone su puesto en el lugar santísimo. El tiempo de gracia de todos termina cuando Él deja de interceder por los pecadores y se reviste de las vestiduras de venganza. Bueno, la expresión que está destacada en rojo podría tener dos interpretaciones. Y es que en un solo momento termina el tiempo de gracia para todos, o que sencillamente vino un proceso y llegó a culminarse en un momento ya la situación de todos. Avancemos porque este asunto es sencillo, pero muy importante que lo tengamos en cuenta. No hay ninguna contradicción. El juicio, lo leímos bíblico, comienza por la casa de Dios. De hecho, ¿cuándo empezó el juicio? 1844. El juicio comienza por la casa de Dios, según Primera de Pedro 4:17, y en esa casa de Dios, nos dice Ezequiel 9:6, por los varones que estaban delante del templo. Hacemos una pausita aquí para que nos pongamos de acuerdo en lo siguiente. Yo pregunto, ¿juicio y sellamiento de alguna manera son sinónimos? Recordemos que el sellamiento es un proceso. Bueno, el juicio lo tenemos también desde 1844. Entonces, sin duda que cuando decimos juicio, sellamiento, quizá en nuestras mentes está el veredicto definitivo. En un juicio, ¿cómo es que funciona un juicio? Bueno, hay todo un proceso de alegato de pruebas, de acumulación de datos, etcétera. El juez toma, estudia el asunto y hay un día que dicta sentencia, ¿verdad? Muy bien. Ese fue el juicio. Terminó en un momento dado. Ahora, el sellamiento no es algo igual. Nosotros leímos que el sellamiento es un asunto, un proceso, que todos los días estamos siendo sellados. Y por supuesto va a llegar el momento que al examinarse nuestro caso, entonces sencillamente se tendrá el veredicto final. Así es de que el sellamiento, y vamos a avanzar, el sellamiento, y esta cita la hemos leído aquí ya varias veces, yo la voy a leer, no la tenemos en pantalla. En Apocalipsis, el comentario de Apocalipsis 13, donde nos habla de probados por la imagen, bajo la declaración que tenemos en pantalla que dice, el sellamiento se define con la prueba dominical. Ahora, cuando llegue la prueba dominical no llega con el decreto para empezar, ya vamos a repasar eso. Ahora, ahí hay una pregunta, ¿llegará esa prueba para todo adventista en todo lugar del mundo el mismo día y a la misma hora? A ver, voy a leer la declaración, que yo creo que ya la conocemos bien. Dice, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia, y está hablando aquí de la ley dominical, esa imagen de la bestia, no es la imagen de la bestia doctrinal que ya la tenemos desde 1844, desde antes, sino está hablando aquí del aspecto iglesia-estado. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia
será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Ahora pregunto, ¿será sellado el pueblo adventista un día y a una hora todo el pueblo adventista? No. Es de sentido común que la prueba le llega a cada uno en un momento. Por supuesto, los últimos movimientos serán rápidos. Pero a cada uno le llega la prueba. Quizá al hermano Urias le llega el 1 de enero, a mí me llega el 10 de enero. Y entonces cuando me llegue la prueba que va a determinar qué fue lo que preparé, si preparé el carácter, entonces ahí se define mi caso. Y en ese sentido es que, por supuesto, los que han recibido más luz, los que han tenido mejores oportunidades de conocer el plan de Dios, en este caso la iglesia, los que hemos conocido por la bendición del Señor el mensaje en su mejor expresión, pues obviamente serán sellados primero, pero no por el hecho de que haya un corte como pueblo, porque ya vamos a ver. Ya estuvimos y vamos a leer lo siguiente. El sellamiento es un proceso, lo hemos dicho. La puerta se cierra para el que no pasa la prueba en su momento particular. Es en ese sentido que se cierra la puerta primero para unos. El Señor no la cerró, ellos se la cerraron. Y aquí hay una analogía importantísima del pueblo judío. A ver, yo creo que todos me podían responder en coro. De acuerdo a la profecía, ¿en qué año se cerró la gracia para el pueblo judío? De acuerdo a la profecía de las 70 semanas, el año 34. Pero en el año 31, los dirigentes judíos se cerraron la puerta. Dios no se la cerró, ellos se la cerraron. Cuando dijeron, no tenemos más rey que a César, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y hubo allá digamos, en la teoría, hubo todavía 3 años y medio más de oportunidad, pero ellos ya habían pasado el punto sin retorno. Pero el corte fue en el año 34. Entonces, igual ocurre ahora. El cierre, como leímos en Joyas de los Testimonios, el cierre de la gracia definitivo es un momento puntual para todos. Si bien los que han tenido más luz y cuyos casos fueron registrados primero, fueron paulatinamente siendo ya definidos. Muy bien. Vamos a seguir mirando aquí el asunto de por qué va a venir la angustia. Y vamos a entrar ya más de lleno en el asunto de la angustia. En Isaías 24:5, nosotros leemos, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque ellos traspasaron las leyes, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora, ¿cuál fue el pacto sempiterno? Y esta mañana justamente estudiamos eso con nuestro hermano Juan Carlos Bolívar. El Evangelio eterno. El Evangelio eterno, ¿qué es lo que dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y como bien nos repasábamos en esta semana, el conflicto es de adoración. Apocalipsis 13, 12 al 17, que están ahí en pantalla colocados, en ese pasaje nos dice cómo la segunda bestia obliga a adorar a la primera. Ahora, ¿cómo la obliga? Bueno, versículos 16 y 17 de Apocalipsis 13, recibiendo la marca en la frente o en la mano. Entonces, cuando esto ocurre, se llegó al límite que nos dice Apocalipsis 18:5. Llegó el límite, al límite de la gracia divina, y leemos el texto, porque sus pecados, hablando de Babilonia, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Y cuando se llega a ese momento, se cumple entonces el Salmo 116, 126, que dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley.
Llegó entonces el tiempo para Dios entrar en acción ya de manera más directa en la parte final del conflicto. Leemos dos declaraciones inspiradas. La primera de Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 150, 151. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia divina. ¿Cuál apostasía? Okay. La implantación de la marca de la bestia. Siguiente cita. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Ahí está la referencia de la Review and Herald, que también está citada en eventos de los últimos días. Una cita más, la siguiente. En el tiempo, cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten bajo el hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Y cuando esto ocurre, hermanos, es como, y voy a ilustrar aquí con quienes han viajado en avión, aquí con este asunto, si aceleran las turbinas, ya no hay más curvas en el despegue del avión, ¿verdad? En el carreteo a veces pues dura siempre un tiempo, el avión da sus curvas que necesita dar, pero cuando se coloca en la recta y acelera turbinas, ya estamos en la recta final. Entonces, aquí con esto entramos exactamente en la recta final. Y voy a pedir ahora a los hermanos que tengan la bondad, y les sugerimos que tuvieran la Biblia a mano, tengan la bondad de abrir en Mateo 24, porque vamos a ver en Mateo 24 cosas muy, muy interesantes. Mateo 24, y la diapositiva siguiente, Mateo 24 y el conflicto de los siglos narran los eventos finales en su orden. De modo que nosotros tenemos, por ejemplo, de los versículos 3 al 7 de Mateo 24, está lo que son o lo que constituye el principio de dolores. Y conocemos sin duda de memoria eso, donde hay pestes, pandemias, plandemias, terremotos, en fin, de manera acrecentada. Y nos dice el relato bíblico, eso es principio de dolores. Ahora, es interesante que la palabrita que se usa para pestes solamente 2 veces se usa en el Nuevo Testamento. En este pasaje, y el otro es en Hechos 24:5, donde un señor por allá, enemigo del Evangelio, llamado Tértulo, dijo que Pablo era una peste. Son las únicas 2 veces que se habla en el Nuevo Testamento de pestes. A Pablo le dijeron peste, al remanente fiel también va a ser una peste, según el mundo. Muy bien. Seguimos leyendo citas inspiradas. En las escenas finales de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Bueno, ahí colocamos algunos ejemplos de incendios grandes de meses anteriores, pero ustedes pueden actualizar eso porque es el pan diario. En la siguiente cita nos dice, habrá hambrunas, las pestilencias barrerán a miles a nuestro alrededor, hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora y por ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Ahora, la pregunta es, todas estas pestes y terremotos y todas esas pandemias, ¿quién las causa? Vamos a seguir leyendo. El objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra
para de este modo distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar entre los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. Seguimos. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las temibles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruyen las mieses casi maduras, y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, eso quiere decir venenosas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. Y luego, seguimos leyendo, el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios, los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua a los transgresores. Se ve claramente que los hombres ofenden a Dios al llevar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Muy bien. Sabemos que allá es donde el diablo quiere llevar la cosa. Y por eso, en la medida que Dios se lo permite, como leemos, pues causa la ruina y los desastres para encontrar a quien echarle la culpa y cumplir su propósito. Muy bien, vamos a la Biblia y vamos a la diapositiva siguiente, porque en Mateo 24, en el versículo 9, nosotros leemos, ya salimos, estamos ahora en el versículo 8, ¿verdad? Estamos en el versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Lo próximo es el 9. Entonces os entregarán para ser atribulados o atribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muy interesante que esa palabrita entonces es una palabra griega que denota un evento que ocurre después de otro. Y luego, en los versículos 10 al 20, se describen sucesos, y ya volveremos a eso, bajo esa tribulación. Pero luego en el versículo 21, noten ustedes, en el versículo 21 nos dice, porque habrá entonces gran tribulación. Oh, aquí encontramos en la Biblia una tribulación y una gran tribulación. Vamos a la pluma de la hermana White. Primeros Escritos, página 33. Leemos juntos. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, nótese, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces los escogidos de Dios, sabiendo que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerras, hambres, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Así es de que aquí tenemos entonces, dice, al empezar el tiempo de angustia, una obra misionera especial. Y en la cita siguiente nos hace referencia también al mismo hecho de algo
antes de la gran angustia. Leemos la siguiente declaración de la página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando empezarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la predicación de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del mensaje del tercer ángel, que en ese tiempo descenderá la lluvia tardía, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Nótese que la lluvia tardía tiene 2 propósitos. Número 1, dar poder, fuerte clamor. Y número 2, preparar a los santos para que puedan subsistir mientras se están derramando las plagas. Ya iremos a eso. Así es de que vamos a ver un gráfico. Hemos graficado esto. ¿Cómo es este asunto de la angustia de las 2 fases? Y vamos a ir tecleando, hermana Sandra, para que coloquemos toda la diapositiva que va entrando parte por parte. En primer lugar, tenemos un inicio a la izquierda, ustedes ven, inicio de las leyes dominicales. Con el inicio de las leyes dominicales hay la primera fase de la angustia, que leímos en Mateo, la denomina tribulación. Luego llegamos al fin del tiempo de gracia y entramos ahora en la gran tribulación, como leímos en Mateo 24:9 y Mateo 24:21. Entonces, para la tribulación también leímos las citas de primeros escritos, las páginas 33 y 85. Y para la gran tribulación, pues tenemos capítulos completos, y es el capítulo que más nos ocupa esta noche. Capítulo 40 de Conflicto de los Siglos, y también Patriarcas y Profetas, el capítulo 18, refiriéndose a la noche de lucha de Jacob. Así es de que aquí está el cuadro completo. Aquí está el cuadro completo de las 2 fases de la angustia. Ahora, recordemos, y vamos a pasar la siguiente, recordemos que lo que decimos nosotros, ley dominical, va a ser un proceso, y nosotros en el primer estudio vimos que por lo menos hay 5 pasos que los vamos a repasar rápidamente. Número 1, descanso dominical. O sea, no va a empezar el asunto con opresión. Se va a decretar un descanso dominical. Y ustedes recuerdan, tenemos opción de en ese punto, salir a cumplir la misión, hacer hora misionera el domingo, dedicarla a eso, es el consejo que tenemos. O bueno, el que quiera quedarse en la casa se va a poder quedar en la casa y no va a tener problemas. No va a tener problemas durante algún tiempecito, que sin duda será muy corto, porque todo será rápido. Y luego de eso, entonces, empieza el tornillo a apretarse. En segundo lugar, ahora viene una ley contra el sábado. Ahora, repito, ustedes recuerdan que este estudio lo tuvimos, cada punto de estos apoyado con varias citas. En tercer lugar, hay leyes más severas. Recuerdan que en ese leímos una que dice habrá multas y encarcelamientos. En cuarto lugar, entonces viene el decreto de no comprar ni vender. Y finalmente, el decreto de muerte. Ahora, vamos a la gráfica, otra vez, sigamos, para ver la gráfica ahora más completa, para ver los eventos que están dentro de cada uno de estos bloques, tanto de la tribulación como de la gran tribulación. Muy bien, ahí lo tenemos. A partir del inicio de las leyes dominicales, están esos eventos que están ahí anotados. Y pues más o menos en esta primera fase, en la tribulación, en algunos eventos, en algún detalle, sigue a otro. En la segunda fase, las cosas son todas al tiempo prácticamente.
Pero bueno, vamos a la primera. Ahí tenemos la huida de las ciudades. Y a ver, hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, Mateo 24. Habíamos quedado en el versículo 9 cuando empezó, ¿verdad?, la tribulación. Encuentran ustedes ahí la huida, la salida de las ciudades en Mateo 24, desde el 9 al 20. A ver, quisiera ver quién la encuentra, en qué versículos está hablando de eso, de la huida. ¿Alguno se anima? Bueno, el versículo 15 nos dice: por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ahora, habla de persecución ya desde el versículo 9. Eso de que os entregarán y os matarán, ¿eso será zarandeo o no será zarandeo? La prueba es zarandeo. ¿Qué ocurre? Desciende la lluvia tardía. ¿En dónde está la lluvia tardía en esos versículos que hemos citado, del 10 al 20? ¿En dónde estará la lluvia tardía? Bueno, la consecuencia es la lluvia tardía, ¿verdad? Porque ustedes saben, la lluvia tardía trae como consecuencia el fuerte pregón. ¿En dónde está el fuerte pregón? Que es antecedido de la lluvia tardía. ¿No les parece que está en el versículo 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, también colocamos ahí algo ya financiero, pero la persecución ya la vimos desde el versículo 9. Y entonces, dentro de esa persecución, y eso pues quizá no está muy claro aquí en el texto bíblico, pero ahí viene el decreto de no comprar y vender, y colocamos entonces el sellamiento. Hay algunas cosas muy claras. Nosotros leímos una cita. Los hijos de Dios deben pasar la prueba antes de ser sellados. Por supuesto, nadie estará sellado para empezar para cuando se dé la ley dominical. No se estará sellado porque no se ha pasado la prueba. Hay que pasar la prueba para ser sellados. Y hay que pasar la prueba para entonces ser sellados, recibir el Espíritu Santo y dar el fuerte pregón. Ahora, hay algo muy interesante, y en esto del sellamiento, por eso es muy importante que entendamos que es un proceso. Lo mismo que el zarandeo. Cuando estudiamos el zarandeo, si ustedes recuerdan, nosotros leímos una cita que dice que cuando el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Eso decía una cita. Y otra cita decía algo distinto. Entonces, no se contradice la inspiración. Lo que pasa es, y nosotros leímos unas cuantas citas de que hubo zarandeo en 1850, en 1900 la hermana White dijo, estamos en zarandeo, ¿verdad? Como el zarandeo tiene, por así decirlo, unos picos, y por supuesto hay un zarandeo para poder ser sellado, zarandeo la prueba para ser sellado, y al mismo tiempo, al ser sellado, se prepara para el gran y final y tremendo zarandeo bajo el tiempo de angustia. Entonces, no encontramos contradicción en la palabra del Señor. Sencillamente, son cosas que se repiten y cada vez con mayor fuerza. Muy bien. Ahora, en la segunda parte, o en la gran angustia, o en la gran tribulación que leímos en Mateo 24, 21, nosotros tenemos ahí que esas cosas sí pues son todas al tiempo. Dios suelta los vientos. Ahora el gran zarandeo
motivado por el decreto de muerte, el zarandeo anterior, aunque también, por supuesto, y aquí hago una pregunta, aprovecho para hacer una pregunta y quisiera alguna respuesta. A ver, dentro de esa prueba dominical, que son pruebas cada vez más acuciantes, más fuertes, ¿en qué punto vamos a ser sellados? ¿En qué punto de esa prueba dominical vamos a rendir el examen para recibir la lluvia tardía? O digo, sí, el sellamiento. ¿En qué punto? De pronto cuando nos lleven a la cárcel, cuando haya multas o bajo el decreto de no comprar y vender, ¿o qué? El sellado, ¿qué prueba tendrá que rendir para poder ser sellado? Bueno, resulta que Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todo el que sea sellado tiene que haber sido fiel hasta la muerte, aunque no se muera, porque habrán muchos mártires, pero no todos. Pregunto, Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, ¿fue fiel hasta la muerte o no? Pero no se lo comieron los leones. Los tres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, ¿fueron fieles hasta la muerte? Claro, los echaron al fuego, al horno de fuego, pero no se quemaron. Entonces, hay que ser fiel hasta la muerte, estar dispuestos aún a la muerte para poder ser sellados. No hay otra alternativa. Sé fiel hasta la muerte. De hecho, eso no es solo para el sellamiento, hermanos. Porque, a ver, si un hermano lamentablemente tiene cáncer, si se quiere salvar, él tiene que ser fiel hasta la muerte o no. ¿Sí? Aunque se muera de cáncer, tiene que ser fiel hasta la muerte. Todo el que se quiera salvar tiene que ser encontrado fiel en el momento de la muerte. Si no, no se va a poder salvar. Mucho más cuando hay una situación exigente como la que estamos realizando. Muy bien. Bueno, hermanos, voy a hacer pausa aquí. Vamos a detener el estudio en este momento